A veces, una sola decisión casual lo cambia todo. En 2015, la curiosidad de un grupo de turistas ayudó a resolver un crimen que había permanecido oculto durante casi 7 años. Esta historia comenzó con un hallazgo en la cuneta de la carretera y terminó en un doble asesinato. Mediados de julio de 2015, varios amigos se dirigían a Adelaida y decidieron parar cerca del pueblo de Wangaratta en Australia. Un descanso de carretera común y corriente. Necesitaban estirar las piernas y usar el baño. El lugar de estacionamiento parecía normal. Una explanada polvorienta junto a la carretera, algunos aparcamientos, un baño estándar. Al salir del coche, los chicos notaron una maleta maltrecha a un lado del aparcamiento. Estaba a pocos metros del asfalto, como si la hubieran arrojado a toda prisa. Parecía haber estado allí durante más de un mes. La tela estaba descolorida por el sol, las esquinas hundidas. Al principio, nadie tenía intención de meterse en las pertenencias ajenas. Pasaron de largo, pero la curiosidad fue más fuerte. A través de un desgarro en la tela, se veía algo de ropa de niño. El color brillante destacaba sobre el fondo de la maleta descolorida. Alguien del grupo pateó la maleta, no con mucha fuerza, más bien por curiosidad. Y de entre los trapos apareció algo blanco, liso, duro. Miraron más de cerca. Parecía un hueso. Pausa. Miradas entre ellos. ¿Era realmente humana? No había certeza. Decidieron que era simplemente una maleta que se había caído de algún coche, llena de chatarra extraña. Quizás alguien transportaba atrezo o cosas viejas para tirar. Nadie se atrevió a hurgar más. Era demasiado espeluznante. Los amigos volvieron a subir al coche y continuaron el viaje, pero la idea no los abandonaba. Kilómetro tras kilómetro, la conversación siempre volvía a la maleta. ¿Y si realmente eran restos humanos? ¿Y si había alguien allí? Al final, una de las chicas llamó a la policía. Su voz temblaba mientras le explicaba a la operadora lo que habían visto. Les habló de la maleta, del hueso, de que no estaban seguros, pero que no pudieron pasar de largo. Cuando la patrulla llegó al lugar, la maleta fue encontrada rápidamente, exactamente donde la habían descrito los turistas. Los policías se acercaron, se agacharon, miraron dentro, a través del desgarro. Dentro, un esqueleto de niño. La escena era espeluznante. Quedaba cinta adhesiva en el cráneo, gris, vieja, pero aún discernible. A juzgar por su ubicación, la usaron para sellar la boca, y encima de la cabeza, un pañal. Estaba colocado como si intentaran ocultar algo, o asfixiar. Todo indicaba que habían intentado silenciar al niño. La policía decidió no hacer público el hallazgo por el momento. Ninguna declaración a la prensa. El riesgo de pánico, una avalancha de llamadas falsas e histeria en las comunidades locales era demasiado alto. Primero necesitaban averiguar quién era. Luego, pensar cómo informar a los familiares. Además de los huesos, en la maleta había ropa de niño. Varios vestidos, camisetas con estampados descoloridos, boxers de hombre, un detalle extraño entre la ropa infantil. Y una colcha de retazos, cosida a mano, puntos pulcros, cuadrados de tela de diferentes colores. Este tipo de cosas suelen ser regalos de seres queridos. Las abuelas las cosen para sus nietas en sus cumpleaños. También encontraron cabello rubio, largos mechones enredados en la tela. Al menos alguna pista.
Comenzaron a revisar todas las denuncias de niños desaparecidos en la región. Los detectives recuperaron archivos de los últimos años, examinaron descripciones, fotografías, cotejaron la edad, el color del cabello. Ninguna coincidencia. En las prendas no había etiquetas, inscripciones ni nombres, nada que pudiera indicar al propietario. Incluso las viejas etiquetas del fabricante se habían borrado o arrancado. Ni siquiera estaba claro cuánto tiempo había estado la maleta tirada junto a la carretera. ¿Un mes? ¿Un año? ¿Más? Los forenses instalaron un campamento en el lugar. Tiendas de campaña, equipo, kilómetros de cinta de seguridad. Comenzaron a rastrear la zona circundante, lenta, metódicamente, cada piedra, cada arbusto. El forense confirmó a los pocos días, era una niña, edad entre 2 y 4 años. Por el estado de los huesos, los restos podrían haber estado allí varios años, quizás 3, quizás 5, es difícil decir con más precisión. Era extraño que, durante todo ese tiempo, nadie la hubiera reportado como desaparecida, como si la niña no le importara a nadie, o aquellos que podrían haberla buscado no sabían que había desaparecido. Hablaron con las brigadas de carretera, los que regularmente mantenían ese tramo de la autopista. Quizás alguien había visto la maleta antes, había prestado atención. Resultó que la última brigada había trabajado allí 2 meses antes del hallazgo. Reparaban el arcén, cambiaban las señales. Nadie había visto la maleta. Todos al unísono, no había nada sospechoso. Pero los residentes locales decían otra cosa. Aquellos que pasaban por allí todos los días de camino al trabajo o a la ciudad. En las últimas 2 semanas habían notado una especie de saco roto con trapos de niño. Estaba a un lado del aparcamiento, pero no lo revisaron. ¿Quién sabe qué cosas tira la gente? El análisis mostró que la maleta realmente había estado allí durante mucho tiempo. Simplemente antes no la habían notado. Posiblemente estaba a un lado entre la hierba o los arbustos, y luego fue arrastrada por animales. Perros salvajes o zorros a menudo revuelven la basura cerca de las carreteras. No se lograba establecer la identidad de la niña. Con cada día que pasaba era más evidente. Esto sería Larro. Los detectives de Australia del Sur iniciaron una de las investigaciones más grandes en la historia de la región. Asignaron un grupo completo de investigadores. Movilizaron recursos adicionales. Wangaratta es un pequeño pueblo agrícola. Varias decenas de casas, una escuela, una tienda. Todos se conocen. Los investigadores tomaron todo lo que tenían, las pertenencias de la niña, datos sobre el color de su cabello, la edad aproximada. Recorrieron cada casa, llamaron a las puertas, mostraron fotografías de los hallazgos, la manta, los vestidos, las camisetas. Por si acaso alguien los reconocía. Nadie los reconoció. Los lugareños negaban con la cabeza, miraban con compasión, pero no podían ayudar. Nunca habían visto esas cosas. Una niña con un cabello tan rubio no vivía allí. Así que la niña no vivía allí, al menos no en los últimos años. Expandieron la zona. Comenzaron a rastrear las ciudades vecinas, jardines de infancia, quizás los maestros recordaran, hospitales, quizás hubiera registros médicos, escuelas,
clínicas, servicios sociales. Compilaron una lista enorme de niños desaparecidos en toda la región. Cientos de nombres de los últimos 10 años. Revisaron a cada uno. Cotejaron la edad, la descripción, las circunstancias de la desaparición. Ninguna coincidencia. Intentaron rastrear las prendas. Quizás hubiera alguna marca rara por la que se pudiera encontrar al comprador. Revisaron las etiquetas de la ropa, estudiaron a los fabricantes. Inútil. La ropa era de lo más común. Se vendía en decenas de tiendas por todo el país. Quedaba una cosa: la manta hecha a mano, un objeto único. Puntos pulcros, un patrón característico de retazos de colores. Parecía un regalo de una abuela a su nieta. Alguien lo cosió con amor, dedicándole tiempo. Decidieron recurrir a los medios de comunicación. Una conferencia de prensa, publicación en periódicos, reportajes en la televisión local. Mostraron una foto de la manta en primer plano. Las prendas se extendieron sobre una mesa. La propia maleta también fue fotografiada. Empezaron a llegar llamadas, primero varias al día, luego más. La gente llamaba, compartía suposiciones, recordaba situaciones extrañas. Uno de los residentes locales contó una historia. Hace mucho tiempo, no recordaba la fecha exacta, había visto a un hombre en la cuneca, bien vestido, una maleta en las manos. Caminaba a pie por la autopista, con calor. Parecía extraño, la gente suele ir en coche. Pero no pudo dar una descripción del desconocido. Había pasado demasiado tiempo. Quizás joven, quizás de mediana edad. No recordaba el rostro. La verificación de otras pistas tampoco llevó a nada. Falsas alarmas, coincidencias, conjeturas. Las semanas se convirtieron en meses de búsqueda infructuosa. Los detectives trabajaron sin descanso, pero la niña seguía sin nombre. Los periodistas empezaron a llamarla la niña de la maleta. Titulares en los periódicos, reportajes en televisión, este nombre estaba por todas partes. Todo cambió a principios de octubre de 2015, un día de trabajo normal en la comisaría. Los teléfonos sonaban constantemente. A estas alturas ya se habían acostumbrado. Entró otra llamada, bajo el número 1267 en la lista de pistas del caso. Este número demuestra lo desesperante que parecía el caso. Más de 1000 llamadas y ni un solo avance. Pero fue precisamente esta llamada la que lo cambió todo. Llamó una mujer. Se presentó como Tania Weber. Su voz estaba emocionada, pero firme. Dijo que hacía mucho tiempo era amiga de una joven madre, Carly Pierce Stevenson, así se llamaba. Carly creció en el norte de Australia. Tenía una hija, Candalis, un nombre inusual, fácil de recordar. Ambas desaparecieron hace muchos años, en circunstancias extrañas. Se creía que Carly simplemente había abandonado a su familia y se había marchado. Así sucede, las madres jóvenes no aguantan, se quiebran, desaparecen. Cuando Tania vio la manta y la ropa en las noticias, las reconoció de inmediato. Su corazón pareció detenerse. Ella recordaba esa manta. La había visto muchas veces.
Según ella, las dos habían desaparecido en 2008, 7 años atrás. Desde entonces no se había tenido noticia de ellas, ni llamadas, ni cartas. Tania, inmediatamente después del reportaje, contactó con el padrastro de Carly. Le mostró las fotografías de las noticias. El hombre también reconoció las prendas. Asintió en silencio al ver la manta. Los detectives anotaron cada palabra. Finalmente, una pista. Carly Pierce Stevenson tenía 20 años en el momento de su desaparición. Una madre soltera de Alice Springs, un pequeño pueblo en el centro de Australia, en medio del desierto. Toda su vida había vivido con su madre, Colleen. Su padre las abandonó antes de que naciera su hija. Se enteró del embarazo y desapareció. Luego, su madre se volvió a casar. Carly tenía una buena relación con su padrastro. Él le había reemplazado a su padre. No conoció a su padre biológico y no lo buscó. La chica era alegre, amable, sonriente, abierta. Desde joven buscaba la independencia. No quería ser una carga para sus padres. Cuando se quedó embarazada a los 19, su madre la apoyó. No la juzgó, no le dio la espalda. La ayudó en todo lo que pudo. Carly volvió a trabajar casi inmediatamente después del parto. Necesitaba dinero. Y su madre cuidaba a la pequeña. Se las arreglaban entre las dos. Aproximadamente un año antes de su desaparición, Carly empezó a salir con un chico. Nadie recordaba bien su nombre. Se mudaron juntos bastante rápido. Los familiares notaron enseguida. La chica había cambiado. Se había vuelto distante, reservada. Se comunicaba con menos frecuencia. Llamaba cada vez menos. Respondía a las preguntas brevemente. Un mes antes de su desaparición, anunció que rompía con su novio. Lo dijo de forma tajante, sin detalles. No explicó los motivos. Y luego anunció una noticia. Quería dejar Alice Springs, emprender un viaje por el país, mostrarle a su hija Australia. El océano, las ciudades, los bosques, todo lo que hay más allá de la ciudad desértica. La decisión fue impulsiva, pero para Carly, de espíritu libre, era algo propio de su carácter. Siempre había soñado con viajar. Nadie sospechó nada. Se sorprendieron un poco, pero la apoyaron. Justo antes de marcharse, dijo que no iría sola, sino con un hombre llamado Daniel Holdom. La familia no sabía nada de él. El nombre no les decía nada. La madre se preocupó de inmediato. ¿Quién era? ¿De dónde? ¿Por qué su hija no había hablado de él antes? Poco se supo, que era entre 10 y 15 años mayor que su hija, que eran solo amigos, se habían conocido hacía poco. La madre insistió en una reunión. Quería al menos ver al hombre con quien su hija iba a viajar. La reunión tuvo lugar, y enseguida levantó sospechas. Daniel se comportaba de forma extraña, no miraba a los ojos, su mirada estaba todo el tiempo hacia un lado, hacia abajo, más allá de su interlocutor, casi no hablaba. Respondía a las preguntas con monosílabos, de mala gana, se limitaba a un par de palabras. Estaba como distante, desagradable, incluso espeluznante. La madre intentó disuadir a su hija del viaje. Habló con ella a solas. Le explicó que el hombre le parecía extraño, que era mejor no ir. Carly se mostró inflexible. Dijo que todo estaría bien, que solo eran amigos, que su madre se preocupaba demasiado. Entonces la mujer pidió otra cosa, que al menos dejara a la nieta con ella, que la hija viajara si quería, pero ¿por qué llevar al niño? Carly se negó también a eso. Handalis viajaría con ella, punto. En noviembre de 2008,
Carly y Handalis se fueron de Alice Springs. El maletero lleno, 2 maletas, un cochecito. La madre se quedó de pie junto a la casa, viendo cómo el coche se alejaba. La ansiedad no la abandonaba. Al principio la chica llamaba todos los días. Contaba dónde estaban, qué habían visto, cómo le iba a la pequeña. Su voz sonaba animada, alegre. Luego, las llamadas se hicieron más infrecuentes. Cada 2 días, cada 3. Luego, una vez a la semana. Al final, solo mensajes cortos. Todo bien, seguimos en camino, te escribo más tarde. Para Navidad, la comunicación casi se interrumpió, y Carly adoraba esa fiesta. Siempre llamaba, venía si podía, felicitaba primero, nunca se la perdía. La madre esperó la llamada todo el día, el teléfono siempre a mano, pero Carly no llamó. La mujer estaba muy preocupada. Compartía sus preocupaciones con Tanya Weber. Decía que sentía que algo no andaba bien. Al día siguiente, Carly escribió un SMS, un mensaje corto, pero solo preguntaba por dinero. Necesitaba una transferencia, urgente. Desde entonces, solo se ponía en contacto cuando pedía otra transferencia, y siempre solo por texto. Ninguna llamada, ninguna videollamada, solo mensajes. Parecía extraño, pero entonces no se dio la alarma. Decidieron, quizás simplemente no tenía tiempo para llamar. El viaje, las carreteras, el niño. Al escuchar esta historia, los detectives se concentraron primero no en Carly, sino en confirmar la identidad de la niña. Esa era la prioridad. Tanya Weber ayudó. Varios días después llegó a la comisaría. Trajo una carpeta con fotografías. Los investigadores la abrieron. Comenzaron a revisar las fotos una por una. Y ahí estaba, una fotografía de Handalis con la misma ropa que encontraron en la maleta. El mismo vestido, el mismo estampado, inconfundiblemente. En otra foto, la niña estaba sentada en un cochecito. Sobre sus rodillas tenía echada la misma manta de retazos hecha a mano, las mismas puntadas, los mismos colores. Según Tanya, la abuela de Handalis había cosido la manta. Colleen había dedicado varias semanas a ello. Se la regaló a su nieta para su primer cumpleaños. A partir del cepillo de dientes de la niña que la abuela había guardado, se elaboró un perfil de ADN. La muestra fue enviada al laboratorio. La compararon con los materiales de la maleta. Coincidencia. 100%. La policía confirmó definitivamente. Se trataba de Handalis Pierce, de 2 años. Parecía extraño por qué la madre y la hija no figuraban en ningún lugar como desaparecidas. ¿Cómo se puede perder a 2 personas y que nadie las busque? Pero una verificación más exhaustiva reveló. En 2009, la madre Colleen se había puesto en contacto con la policía. Había presentado una denuncia por la desaparición de su hija y su nieta. Pero poco tiempo después la retiró. Dijo que su hija se había puesto en contacto, que todo estaba bien. Lo más curioso es que, a pesar de la desaparición, la actividad digital de Carly y Handalis continuó durante años. Mensajes en nombre de Carly, transacciones con su tarjeta, retiros de dinero en diferentes cajeros automáticos. Todo se detuvo solo después de la muerte de la madre de Carly, Colleen. Como si quien usaba sus datos hubiera perdido interés o la oportunidad. Ahora había que encontrar a Carly misma. No estaba claro si estaba viva o si había sufrido la misma suerte que su hija.
Casi 5 años antes del hallazgo de la maleta, en agosto de 2010, un grupo de ciclistas exploraba el bosque de Belanglo. Es una zona aislada en Nueva Gales del Sur. Espesos matorrales, senderos difíciles de transitar. Un lugar con una reputación sombría. Aquí, en los años 80 y 90, el asesino en serie Ivan Milat dejó los cuerpos de sus víctimas. Jóvenes viajeros, autoestopistas. Un total de 7 víctimas. Fue arrestado en el 94, pero desde entonces el bosque conserva una atmósfera pesada. El grupo de ciclistas se perdió en la espesura. Se desviaron del sendero, intentaron tomar un atajo. Serpenteaban entre los árboles, tratando de salir. Un hueso les llamó la atención. Blanco, largo, yacía en la hierba. Se detuvieron, miraron con más atención. Pensaron, un animal, un canguro o un perro salvaje. El bosque está lleno de ellos. Pero la lúgubre fama de Belanglo les hizo dudar. ¿Y si era humano? Lo discutieron entre ellos. Decidieron, no, seguro que es un animal, solo una coincidencia. Se convencieron de que era un canguro muerto y se fueron. Pero la idea no los abandonaba. Varias horas después, cuando terminaron de explorar otras partes del bosque, regresaron al mismo lugar. Decidieron comprobarlo una vez más, por su propia tranquilidad. A un par de metros del primer hueso, encontraron un cráneo humano. Yacía entre la hojarasca, parcialmente cubierto por la tierra. Ya no había dudas. Inmediatamente llamaron a la policía. Explicaron dónde estaban, qué habían encontrado. Pero como de Belanglo llegaban constantemente falsas alarmas, los turistas entraban en pánico, confundiendo palos y piedras con huesos. Los detectives pidieron primero fotografiar el hallazgo, para asegurarse de que no era una broma. Los ciclistas tuvieron que regresar al lugar, sacaron el teléfono, tomaron una foto del cráneo, la enviaron a la policía. Cuando los investigadores recibieron la foto y se aseguraron de que realmente era un cráneo humano, se dirigieron al lugar. Acordonaron completamente la zona. Convocaron a criminalistas, médicos forenses. Comenzaron a peinar metódicamente el bosque circundante. Descubrieron un esqueleto casi completo. Los huesos estaban esparcidos, pero la mayor parte fue recuperada. Era una mujer, fallecida en circunstancias extremadamente brutales. Múltiples lesiones, fracturas de esternón, costillas, columna vertebral. Todo apuntaba a un ataque grave y deliberado, no una pelea casual. Precisamente un ataque con intención de matar. El tórax había sido aplastado, a juzgar por la naturaleza de las lesiones, con un objeto pesado o con los pies. Alguien pisó, presionó con su peso, rompió los huesos. Los huesos estaban esparcidos en una gran área, unos 20 metros alrededor. Evidentemente, habían permanecido allí durante muchos años. Los animales salvajes dispersaron los restos. La naturaleza hizo su trabajo. La policía buscaba cualquier pista para la identificación. Seguían pensando que era una de las víctimas de Ivan Milat, quizás una que no habían encontrado antes. Se logró encontrar varios objetos. Una camiseta, descolorida, rota, pero aún discernible. Un pendiente de plata en la hierba cercana. Un calcetín blanco atascado entre las raíces de un árbol. Los intentos de identificar a la víctima recordaban la investigación de la maleta.
Los mismos métodos, los mismos callejones sin salida, los mismos fracasos. Lo único que se logró establecer: la camiseta se había vendido en Australia entre 2003 y 2006, un modelo específico, un período de producción limitado. Esto excluyó a Milad de los sospechosos. Lo habían arrestado en el 94, para 2003 ya estaba en prisión. Transcurrió casi un año de búsquedas infructuosas. Los detectives de Nueva Gales del Sur revisaron todas las pistas posibles. Nada. Entonces, decidieron recurrir a una conocida antropóloga y arqueóloga. La mujer se especializaba en la reconstrucción facial a partir de cráneos. Anteriormente, las fuerzas del orden casi no recurrían a ella. Demasiado caro, demasiado lento. Pero ahora parecía la última esperanza. Le entregaron el cráneo. La mujer trabajó durante varias semanas. Midió, analizó, restauró los tejidos blandos en papel y en un modelo informático. Se obtuvo un retrato. Una mujer joven, cabello rubio, rostro redondeado, edad aproximada unos 20 años. El retrato fue difundido por todo el país. Periódicos, televisión, internet. Lo mostraron en las noticias, lo publicaron en sitios web. Pidieron a cualquiera que pudiera identificarla que se pusiera en contacto. Nadie respondió. Para entonces, solo se había establecido el momento aproximado de la muerte. En 2009 se había realizado una quema controlada del bosque aquí, una quema planificada de vegetación seca para prevenir incendios. En los huesos había rastros de fuego, zonas quemadas, superficies hollinadas. Eso significaba que los restos ya estaban allí durante la quema. Esto acortó el intervalo. La chica desapareció entre 2003 y 2009. 6 años. Todavía una ventana demasiado amplia. Pero durante 5 años, la víctima permaneció sin identificar. Los detectives continuaron trabajando en el caso, pero no había pistas. Los medios la apodaron el Ángel de Belanglo. En la camiseta que encontraron junto al cuerpo estaba escrita la palabra Angel. No había nombre, así que inventaron uno. Los criminalistas lograron extraer un perfil de ADN completo de los huesos. Buena conservación, material de calidad. Durante 5 años lo cotejaron regularmente con bases de datos nacionales e internacionales de personas desaparecidas. Cada mes una nueva comprobación, sin resultados. Cuando se estableció la identidad de Handalis, los investigadores recordaron al Ángel de Belanglo. Una de las detectives, que trabajaba en ambos casos, notó la coincidencia. Una joven madre había desaparecido con su hijo. Se encontraron restos de un niño. Se encontraron restos de una mujer joven. La probabilidad de una coincidencia parecía insignificante. 2 víctimas, encontradas a casi 1000 kilómetros de distancia. Circunstancias diferentes, lugares diferentes. Pero decidieron comprobarlo, por si acaso. Solicitaron el perfil de ADN del Ángel de Belanglo. Lo compararon con los familiares de Carly Pierce Stevenson. Coincidencia. Los detectives se miraron. Era ella, era Carly. De nuevo se dirigieron a Tanya Weber. Le pidieron que viniera. Le hicieron nuevas preguntas sobre aquel viaje, sobre las últimas conversaciones con su amiga. La mujer contó detalles que antes parecían insignificantes. Una semana después de comenzar el viaje, Carly la llamó. Su voz era extraña, tensa, angustiada. Dijo que lo lamentaba mucho, que había cometido un gran error al hacer ese viaje. Quería volver a casa, de inmediato,
pero no explicaba por qué. Tania le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué andaba mal? Carly evadía la respuesta. Decía, te lo contaré después, cuando regrese. Y luego, de repente, dejó de comunicarse. Dejó de responder a las llamadas. La comunicación se redujo solo a mensajes de texto, frases cortas y secas. Durante un tiempo, la madre recibió fotografías de su hija y su nieta. Las enviaban por SMS. En las fotos se veían felices, sanas, sonreían. Handalis en el cochecito, Carly al lado. Para septiembre de 2009, también esto se detuvo. La última foto llegó a finales de agosto. Después, solo texto. La mujer estaba preocupada. Pensó que su hija se estaba distanciando a propósito. Tal vez se había ofendido por algo. Tal vez quería mostrar su independencia. Fue entonces cuando Colleen presentó una denuncia por desaparición a la policía. Fue a la comisaría, rellenó los formularios y explicó las circunstancias. Pero unos días después, recibió un SMS. Su hija escribió que todo estaba bien. Solo había mala cobertura en la carretera. Llegarían pronto. La mujer retiró la denuncia. Decidió que había entrado en pánico en vano. Según los detectives, en ese momento Carly y Candalis ya estaban muertas desde hacía varios meses. Durante ese viaje, Carly fue detenida por la policía 2 veces. Quedó registrado en la base de datos. 8 de noviembre de 2008, en una autopista cerca de Coober Pedy, exceso de velocidad. Le pusieron una multa. Luego, otra vez, a principios de diciembre de 2008, en un suburbio de Canberra, infracción al cambiar de carril, una advertencia verbal. Ambas paradas fueron documentadas. Carly estaba al volante. Estas fueron las últimas confirmaciones oficiales de que estaba viva. Presumiblemente, el asesinato de Carly ocurrió el 15 de diciembre de 2008, a juzgar por los datos telefónicos y los testimonios de los testigos. La niña fue asesinada durante el mes siguiente. La fecha exacta es desconocida. Pero entre el 15 de diciembre y mediados de enero. Pero entre 2009 y 2012, alguien siguió usando el teléfono de Carly, sus tarjetas bancarias. Incluso recibía subsidios del Estado a su nombre. Alguien utilizó la identidad de la fallecida durante años para obtener beneficios. Los detectives revisaron los registros financieros, solicitaron extractos bancarios, datos de transacciones. Establecieron, desde finales de 2008 hasta 2012, se retiraron más de $90,000 de la cuenta de Carly, poco a poco, en pequeñas cantidades, de 500, de 700, regularmente. Durante todo ese tiempo, la madre Colleen le transfería dinero a su hija, aproximadamente $500 por vez, una vez al mes, a veces con más frecuencia. Ella esperaba que su hija simplemente estuviera viajando, que necesitara fondos, que pronto regresaría a casa. Cuanto más tiempo los detectives rastreaban la actividad después de la partida de Alice Springs, más a menudo aparecía un nombre: Danielle Holdom. Retiros de dinero en ciudades donde, según los registros, se encontraba Danielle. Mensajes enviados en momentos en que el teléfono de Carly estaba cerca del teléfono de Danielle. Se descubrió, ya en el momento de conocer a Carly, él tenía un largo historial: violencia contra mujeres, palizas,
amenazas, acoso. Incluso hubo denuncias de acoso a niños, varios casos. El caso no llegó a juicio. Los testigos se negaron a testificar, desaparecieron, guardaron silencio. Daniel era bien conocido por la policía. Numerosos antecedentes penales, drogas, asaltos, robos. Cumpliendo condenas en prisión, se ganó una reputación. Violador, cruel, calculador, un tipo muy reservado. No hablaba con sus compañeros de celda, se mantenía al margen. No se pudo encontrar a Daniel rápidamente. Desapareció del radar. No contactaba a sus familiares. No aparecía en sus antiguas direcciones. Pero localizaron a su primo. El hombre vivía en un pequeño pueblo. Trabajaba en una granja. Los detectives fueron a verlo. Le hicieron preguntas sobre Daniel, sobre ese viaje en 2008. El hombre recordaba, contó todo con gusto. Carly, Candalis y Daniel sí fueron a su casa. Se quedaron unos días. Parecían una pareja. Carly parecía tranquila, sonreía, jugaba con su hija. Pero hubo un conflicto, al parecer por dinero. El primo los oyó a través de la pared. Daniel hablaba fuerte, de forma exigente. Carly objetaba en voz baja, pero con firmeza. Daniel creía que su compañera debía pagar sus gastos del viaje, gasolina, comida, moteles. Y ella se opuso. Dijo que no podía, no tenía dinero. Después del conflicto, en medio de la noche, Daniel declaró que saldrían a dar una vuelta, para calmarse, tomar aire, una conversación al aire libre. Cogió las llaves del coche. Carly salió detrás, en silencio. Regresó solo unas horas después. Ya había amanecido, sin Carly. El primo preguntó, ¿dónde está? Daniel respondió con calma, sin emociones. Según él, durante el viaje, ella le pidió que la dejara en algún hotel, un hotel de carretera. Dijo que se iba, que regresaba a casa, que quería estar sola. Él iba a llevar a Candalis, dejarla con su abuela en Alice Springs, y él mismo continuar el viaje. Lo extraño fue otra cosa. Le pidió a su primo que le ayudara a vender el coche de Carly. Declaró que lo había recibido como pago por el viaje, que habían acordado el coche en lugar de dinero. El primo lo encontró extraño, pero no indagó. ¿Quién sabe qué acuerdos tenían? Ayudó a publicar el anuncio de venta. Encontraron un comprador unos días después. El primo vivía a solo 2 horas en coche del bosque de Belanglo, el mismo lugar donde se encontraron los restos de Carly. Aparentemente, después de este encuentro, nadie volvió a ver a Carly ni a la niña con vida. Esa fue la última vez. Todas las circunstancias señalaban a Daniel como el principal sospechoso. Decidieron verificar los datos de los teléfonos móviles. Solicitaron a los operadores la información completa de 2008-2012. Los registros mostraron algo interesante. Incluso después de que Daniel supuestamente dejara a Carly en el hotel, su móvil siguió funcionando. Y siempre estuvo cerca del teléfono de Daniel. Las mismas torres, las mismas ciudades, movimientos simultáneos. Descubrieron grabaciones de vídeo de cámaras de vigilancia, gasolineras, aparcamientos, tiendas. En las grabaciones, Daniel estaba solo, pero el teléfono de Carly emitía señales cerca de él, en el bolsillo
o en el bolso. Ahora querían probar que él retiraba dinero de su cuenta. Se necesitaban testigos, grabaciones de vídeo de los bancos. Y de repente, una mujer apareció en el horizonte. Como se supo más tarde, fue ella quien se hizo pasar por Carly en la vida real. Iba a los bancos, hablaba con los empleados, presentaba los documentos de Carly, rellenaba formularios en los servicios sociales cuando se necesitaban subsidios. Los detectives la identificaron por las grabaciones de video y los testimonios de los testigos. El análisis de los registros telefónicos reveló otro detalle. El día de la desaparición de Carly, 14 de diciembre de 2008, Daniel se dirigió hacia el bosque de Belanglo. Los datos de las torres confirmaron la ruta. Pasó varias horas allí, luego regresó. No estaba claro qué le había sucedido a Jandalis, cuándo murió exactamente y cómo terminó a casi 1000 kilómetros del lugar de la muerte de su madre. Los detectives se concentraron en la búsqueda de la mujer que se hacía pasar por la víctima. La identificaron bastante rápido. Hazel Pasmar, 30 y tantos años, usuaria de silla de ruedas. Se descubrió, Hazel salía con Daniel incluso antes del viaje con Carly, varios años antes de la desaparición. Se conocieron por casualidad en un bar, empezaron a hablar. Él también le ofreció un viaje por Australia, la magia de las carreteras, la libertad. Ella aceptó, llevó a sus 3 hijos. 2 eran de otro hombre, pero Daniel afirmaba que el tercero era suyo, aunque esto generaba dudas. El viaje transcurrió sin problemas, varios meses por el país, océano, montañas, desiertos. Al final, decidieron establecerse en Alice Springs. La mujer quería encontrar un trabajo estable, estaba cansada de la carretera. Allí conocieron a Carly, en un bar local, hablaron varias veces. Daniel estaba estrechamente relacionado con el mundo criminal, vendía sustancias prohibidas, metanfetamina, heroína. Varias veces al mes realizaba viajes largos a Adelaida, 15 horas de ida. Recogía allí grandes cargamentos de drogas, las escondía en compartimentos secretos del coche, las traía de vuelta a Alice Springs, las vendía. En uno de esos viajes en 2008 se llevó a Hazel y a los 3 niños. Decidió combinar negocios con placer. Durante el viaje nocturno ocurrió un accidente. Daniel conducía rápido, infringiendo las normas. Intentó evitar chocar con un canguro. El animal saltó a la carretera. Viró bruscamente hacia el arcén. El coche volcó varias veces. Se salió de la carretera, rodó por la pendiente. Los 2 hijos mayores de Hazel fueron expulsados del coche. Murieron en el acto. No llevaban cinturón de seguridad. La propia Hazel sufrió terribles heridas. Perdió una pierna, daño en la columna vertebral. Quedó parcialmente paralizada, silla de ruedas de por vida. Mientras ella se recuperaba en el hospital, Daniel fue a verla. Una vez, le llevó flores, se disculpó formalmente. Y al día siguiente volvió, pero ya con Carly y Candalis. Las presentó, dijo que eran sus amigos. Solo un día después de esta visita, a mediados de diciembre de 2008, Daniel se fue de viaje con su nueva amiga. Abandonó a la mujer herida, desconsolada, que había perdido a 2 hijos, confinada a una silla de ruedas. Hazel se sintió traicionada, utilizada y desechada. Lo demandó, exigía una indemnización por el accidente, por su vida arruinada.
Todo esto ocurrió en diciembre. Cuando ella le informó de la demanda, Daniel de repente declaró que había cometido un gran error, que la echaba de menos, que iba a volver con ella para Navidad. Él realmente llegó, con regalos, sonrisas, disculpas, unos días después del asesinato de Carly. Cuando los detectives contactaron a Hazel y le informaron de la muerte de Carly y Jandalis, ella al principio lo negó todo. Dijo que no sabía nada, que hacía unos 3 años que no salía con Daniel, que se habían separado definitivamente. Bajo presión empezó a confesar, lentamente, a trozos. Sí, ayudó a su exnovio a acceder a las cuentas de Carly. Le dijo cómo eludir la seguridad, qué documentos se necesitaban. Sí, enviaba mensajes a los seres queridos de la víctima. Se hacía pasar por Carly en la correspondencia, escribía en su nombre. Pero insistía, no sabía sobre el destino de Carly y su hija. Pensó que Daniel simplemente había robado las tarjetas, un fraude común. La situación cambió cuando los detectives la amenazaron con una pena por fraude, complicidad, una larga condena. Hazel se derrumbó. Contó la historia. La voz le temblaba, las manos le tiritaban. Por casualidad tomé el teléfono de mi novio. Quería ver la hora. Vi un mensaje no leído. Lo abrí por curiosidad. Y ahí, una imagen. Una mujer muerta sobre la hojarasca del bosque. Los ojos abiertos, el rostro desfigurado, el pecho hundido, sangre en la ropa. Hazel se quedó paralizada. No pudo respirar durante varios segundos. Provocó una conversación franca con Daniel. Le mostró la foto. Le preguntó, ¿quién es esta? Al principio, el novio guardó silencio. Luego, confesó que había matado a Carly y a Jandalis también. Contó los detalles, tranquilamente, sin emociones, como si estuviera discutiendo el clima. Según él, mató a Carly por la noche, después de una discusión en casa de su primo. La dejó en el bosque. Allí la atacó. La golpeó hasta que dejó de moverse. Luego, le aplastó la tráquea con el pie. Le pisó la garganta. La mantuvo así hasta asegurarse. Le pisó el pecho con el peso de su cuerpo. Le rompió las costillas. Oyó el crujido. No mató a la niña de inmediato. La dejó en el coche. Estuvo con ella varios días viajando entre ciudades. Se hizo pasar por su padre. Se alojaba en moteles. La alimentaba, la acostaba. Luego, en uno de los moteles, le cubrió la cara con cinta adhesiva, varias capas. Le selló la boca, la nariz. Le puso un pañal sobre la cabeza, apretado, para asfixiarla. La niña agonizó durante mucho tiempo. Luchó, intentó respirar. Él la sujetó. Cuando ella dejó de moverse, el criminal escondió el cuerpo en una toalla. Lo empaquetó en una de las maletas que usaba durante el viaje. En ese momento, él estaba cerca de Wangaratta. Conducía por la autopista, buscando un lugar. Vio un estacionamiento junto a la carretera. Se detuvo, salió, miró a su alrededor. Nadie cerca, silencio. Sacó la maleta del maletero. La llevó a un lado de los estacionamientos, hacia la hierba. La dejó y se fue. Al enterarse de todo esto, Hazel no fue a la policía. Al contrario, se convirtió en una participante aún más activa.
Siguió haciéndose pasar por Carly. Iba a los bancos, retiraba dinero, rellenaba documentos en los servicios sociales, recibía subsidios. La mujer, con su único hijo superviviente y Daniel, continuó viajando. Se alojaban en diferentes moteles, se mudaban de ciudad en ciudad. Toda la compañía vivía de los subsidios de Carly y las transferencias de su madre. Dinero ajeno, dinero de una muerta. Ahora Hazel afirmaba, participó en todo solo por miedo, a que Daniel se desharía de ella también si se negaba. Pero esto sonaba inverosímil. Los últimos 3 años ni siquiera se habían visto, no se comunicaron, vivían en diferentes ciudades. Durante todo este tiempo, ella fácilmente pudo haber acudido a la policía, contar todo, pero no lo hizo. Cuando la comunidad local conoció los detalles del caso, la gente exigió que Hazel fuera procesada. Cómplice, colaboradora del asesino. Pero ella entregó toda la información solo a cambio de indulgencia, un acuerdo con la fiscalía, inmunidad de persecución. Lo más valioso que informó, robó a Daniel una memoria USB con imágenes de Carly muerta. La guardó durante varios años. Luego la entregó a su hermana para que la custodiara, como respaldo. Los investigadores se pusieron en contacto con la hermana de Hazel. Obtuvieron la memoria USB, la conectaron a una computadora. Allí había fotografías, varias docenas. Carly en el bosque, en el suelo, desde diferentes ángulos. Esto se convirtió en la principal prueba contra Daniel Holdon, irrefutable. El hombre fue arrestado en octubre de 2015, temprano por la mañana. Las fuerzas especiales derribaron la puerta e irrumpieron. Él ni siquiera se resistió. Se le presentaron cargos, doble asesinato, además de una larga lista de delitos. Fraude, robo de identidad, tráfico ilegal de drogas. Hasta 2018, el caso se prolongó sin avances significativos. Abogados, debates, aplazamientos. Pero casi 10 años después de los asesinatos, en la primavera de 2018, él se declaró culpable. De repente, en una de las sesiones, simplemente se levantó y dijo, culpable. Esto le permitió evitar un juicio conjurado, un acuerdo con la acusación, una confesión a cambio de la ausencia de un proceso público. Los familiares de las víctimas y el público estaban furiosos. Exigían la pena de muerte, crueldad monstruosa, el asesinato de un niño. Si no es por esto, ¿por qué aplicar la máxima pena? Pero la pena de muerte en Australia fue abolida en 1985. La última ejecución fue en el 67. El asesino fue declarado culpable. Fue sentenciado a la pena máxima posible. 2 cadenas perpetuas, sin derecho a libertad condicional. Nunca, hasta el final de su vida tras las rejas. El motivo siguió siendo un misterio. Daniel no explicó. Guardó silencio ante las preguntas. El fiscal, en su discurso, expuso suposiciones. Los asesinatos fueron cometidos por la emoción, poder sobre la vida y la muerte, control, varios motivos más. Obtener acceso a la pequeña Candalis. Hacia ella había mostrado interés sexual anteriormente. Los testigos confirmaron un comportamiento extraño. Beneficio financiero, subsidios, transferencias de la madre, $90,000 en varios años.
Debido al mal estado de los restos de la niña, no se pudo confirmar la versión de violación. Había pasado demasiado tiempo. Los investigadores creyeron. Danielle Holdom podría haber cometido muchos más crímenes. Verificaron sus movimientos, buscaron conexiones con otras personas desaparecidas, pero no se pudo probar nada. Danielle reveló algunos detalles de su infancia. Quizás intentó explicar, quizás solo hablaba. Según él, su infancia fue terrible. Su padrastro lo golpeaba regularmente, con los puños, con un cinturón, con lo que tuviera a mano. Lo mataba de hambre. Lo encerraba en la habitación durante varios días sin comida. Lo rociaba con agua hirviendo como castigo por pequeñas faltas. El niño intentó escapar varias veces. Huía de casa, se escondía con conocidos, pero la policía lo devolvía cada vez a su padrastro. En este contexto, empezó a tomar drogas desde los 11 años, para olvidarse, para no sentir. Más tarde, intentó suicidarse 3 veces, sobredosis, venas cortadas, lazo. Lo rescataban cada vez. Esto no lo justificaba, pero quizás explicaba parte del camino hacia lo que se convirtió. A pesar del triunfo de la justicia, esta es una historia trágica, sin ganadores. La madre de Carly, Colleen, no vivió para ver el arresto del asesino. Falleció en 2014. Nunca supo qué les pasó a su hija y a su nieta. La abuela de Candalis murió antes de que se encontraran e identificaran los restos. Ambas se fueron sin obtener respuestas. Después de todos estos eventos, la manta hecha a mano, la misma que encontraron en la maleta con los huesos de la niña, fue entregada a la familia Pierce, parientes lejanos. Carly y su hija Candalis fueron enterradas juntas en su ciudad natal, Alice Springs, Australia. Una pequeña ceremonia, varias docenas de personas, amigos, parientes lejanos, aquellos que recordaban. 2 tumbas juntas, madre e hija, finalmente juntas.